Diego Cobar, como mencionó la señora Graciela. Ya, yo soy director de obras subrogante y el día de hoy nos encontramos acá para hacer una charla informativa sobre los procesos generales, ya con respecto al inicio de una construcción de obra, cuáles son los trámites que ve la dirección de obra, cuál es la función que tiene esta dirección en relación al territorio donde nos encontramos, aclarar ciertas dudas con respecto a ustedes, con respecto a situaciones particulares. Y bueno, y hoy día me encuentro acá también con mi equipo de arquitectura, ¿ya? Con Danza Lizama, arquitecta revisora, y Amador Zambuesa, también arquitecto de la dirección de obra, ¿ya? Bueno, los dejo con ellos, que les van a hacer una presentación a grandes rasgos con respecto al marco normativo donde nos encontramos el día de hoy, el sector de la Aurora, con respecto a sus instrumentos de planificación, que son estos instrumentos que ordenan el desarrollo de esta localidad, ¿ya? Y a grandes rasgos respecto a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece cuáles son los procedimientos con respecto a permiso de edificación, recepción final, etc. ¿Ya? Gracias, Diego. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Constanza Lizama, soy arquitecta revisora de la Dirección de Obras de nuestra municipalidad. Y hoy les vamos a hablar, como le indicó aquí Diego, sobre más que nada la normativa y los procesos de regularización. ¿Ya? Empezamos con la primera. Gracias. Bueno, primero de todo, ubicarnos en Curacaví. No sé si se ve mucho, la verdad, pero aquí tenemos una línea que atraviesa el plano. Esta es una vista satelital aérea, ¿ya? Y acá se ve esta línea, que es la ruta 68, ¿ya? Para que se ubiquen un poco, esta parte del norte, sur, oriente Santiago y oriente Valparaíso. ¿Ya? ¿A dónde está Santiago? Acá. Ya. Ah, sí, algo importante, vamos a que nos va a ayudar al desarrollo de la charla, es que primero nosotros vamos a darles toda la información, ¿ya? Si ustedes van teniendo dudas en el camino, les invito a anotarlas para que puedan después al final de la presentación poder hacer todas sus preguntas, ¿ya? Porque va a haber una ronda de preguntas después de la presentación porque puede haber alguna duda que tengan en la diapo 2 y se resuelve en la diapo 8, ¿ya? Con ese fines, para que pueda ser más fluido. Bueno, ya, ahí se ve un poco mejor, muchas gracias. Si pueden darse cuenta, acá está la ruta 68, no sé si la alcanzan a ver ahora. Ya, acá tenemos Santiago, Valparaíso, norte, sur. El polígono de color naranja que pueden ver viene a formar parte a modo grosso de la Aurora, ¿ya? Esto es todo lo que conforma la parcelación Aurora, ¿ya? Continuamos. Ya. Y acá ustedes pueden ver un instrumento de planificación territorial que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. En Chile tenemos varias normas que rigen las construcciones, ¿ya? Primero que todo está la Ley General de Urbanismo y Construcción, que rige a todo el país, a todo el territorio nacional por igual. Luego tenemos la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es la OUC, que también rige a todo el territorio nacional. Pero ya después por regiones, cada región, dependiendo de su tamaño, va a poseer o no un plan intercomunal, ya que vienen a ser normas que aplican solo a esa región. Ya Valparaíso tiene uno, por ejemplo, y Santiago también lo tiene, la región metropolitana. Ya en este caso, el instrumento, el IPT, que se dice en el Instrumento de Planificación Territorial, se llama Plan Regulador Metropolitano de Santiago y rige sobre toda la región metropolitana, obviamente nos incluye a nosotros. Rige tanto al área rural como al área urbana en su área de riesgo y de protección. ¿Ya? Este instrumento cuenta con dos partes. ¿Ya? Tiene una ordenanza,
que es la normativa y todo el articulado escrito, y aparte tiene un plano que grafica y viene a complementar lo que dice la parte escrita, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, tiene varios colores este plano. Entonces, nuevamente nos vamos a la ruta 68 para ubicarnos más o menos, y es esta línea negra que atraviesa todo el plano. Ya el plano es una planta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo estoy mirando desde el cielo, ¿ya? Es una vista, digamos, desde arriba de lo que es la comuna. Entonces, esta es la línea de la carretera. Acá tenemos Santiago, acá tenemos Valparaíso, por acá arriba norte y sur. Si ustedes se fijan, gran parte, para que se ubiquen, aquí está el túnel Zapata y aquí está el túnel Los Prados, ¿ya? Y si se fijan, gran parte es verde, casi toda la totalidad es verde en realidad, ya, verde más claro y verde más oscuro. Estas partes son un poco más oscuritas y estas partes son más claras, y acá tenemos la parte amarilla, que después les voy a explicar por qué. Luego tenemos este contorno que es de color azul, muy grueso, que tiene color adentro también. Y luego tenemos otra línea más delgada azul también, que viene a bordearlo. Está acá y está por acá también. ¿Ya? Bueno, particularmente tenemos en esta zona, podemos ver también estos anillos, que son los anillos del aeródromo de Curacaví, que se ubica en la parte donde está la pasarela Parolo, en la salida poniente del área urbana, ¿ya? Y la Aurora viene a estar por acá, más o menos. Ya aquí, por acá tienen el helipuerto de la Aurora, ¿ya? Para que se ubiquen más o menos. Este es como un zoom. Luego acá podemos darnos cuenta que hay una mancha, digamos, más clara. No sé si la alcanzan a notar. ¿Qué es esta? ¿Ya? Eso es el polígono a modo grosso de la parcelación La Aurora, ¿ya? Toda esta parte más clara. Y como se pueden dar cuenta, la está afectando el achurado verde diagonal y el cuadriculado más pequeñito, que es más oscurito, verde también, que es esta mancha, ¿ya? Que está superpuesto a este otro que es más claro. Además, tenemos estas líneas que en realidad son quebradas. Son muchas líneas azules que van atravesando, ¿ya? El Plan Regulador Metropolitano de Santiago define todo eso. ¿Vamos? Bueno, y además de acá, mencionar que también dentro de este polígono existen otras manchas un poco más oscuras, ¿ya? Que es otro riesgo que también identifica el plan regulador, que es con respecto a las remoción en masa, ¿ya? Los planes reguladores en el plan se identifican dos factores que son principales o son muy importantes. Primero, las manchas de colores, como explicó acá mi compañera, ya que establece zonas, ¿ya? Entonces, lo primero que uno a veces tiene que identificar en qué zona se encuentra mi propiedad, ¿ya? Y esas zonas tienen un nombre, y ese nombre se va a buscar a este texto que menciona mi compañera, y ahí se establecen las normas con respecto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los requisitos, etc. Y por otro lado, esta planimetría establece riesgos, ¿ya? ¿Y cuáles son los riesgos? Por ejemplo, esta manchita que está sobre la zona define un riesgo que se llama remoción en masa. Entonces, esa zona, si bien está regulada por ese nombre o ese verde clarito, además tiene otra condición que no lo tiene acá en este sector, que tiene un riesgo de remoción en masa. También las quebradas, que mencionó mi compañera, también es un riesgo, no es una zona, ¿ya? Y principalmente la Aurora presenta esos dos grandes riesgos: remoción en masa y quebradas, ¿ya? Si bien mi compañera mencionó en otras zonas de Curacaví hay otras localidades que están afectadas a otro tipo de riesgos, como son inundación por desbordes de río, son principalmente el estero
Puangui, el estero Puangui y el estero Coyuncaví, y alrededor también hay otro riesgo que es napa freática superficial. Y otro riesgo, pero no afecta acá a la zona, es el anillo del aeródromo, ¿ya? Que también todo lo que esté dentro de ese anillo tiene otra condición especial, que tiene el riesgo por caída de avión, entonces hay que tener cierta precaución con respecto a la construcción en altura, etc. ¿Ya? Gracias. Ya. Ahora bueno, acá tenemos definidas las áreas de protección y las áreas de riesgo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay dos áreas de protección. Tenemos la protección prioritaria y la protección ecológica. ¿Podemos volver atrás? En el plano, las líneas diagonales verdes son la protección prioritaria y las manchas más oscuras como esta y esta vienen a ser la protección ecológica, que en la ordenanza o en los CIP, certificados de informaciones previas que ustedes piden en el municipio, les va a aparecer como PEDC6, que es una sigla que quiere decir protección ecológica con desarrollo controlado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Estas son tanto áreas de protección como zonificaciones. Tienen una particularidad porque son las dos cosas al mismo tiempo. Generalmente una zona no es un área de protección o un área de riesgo al mismo tiempo, pero estas sí lo son. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si mi terreno está dentro de esta mancha, digamos, de color verde, significa que sobre él van a regir las normas de esa zonificación. Particularmente la zona de protección prioritaria, tanto la ecológica, lo que tienen en común es que ambas protegen las especies nativas presentes en el lugar, porque nosotros acá tenemos una gran ventaja con respecto a otras regiones, y es que tenemos un bosque esclerófilo muy grande, ¿ya? Que es bastante importante para el ecosistema y el desarrollo de la vida humana incluso, con respecto a la humedad que genera, ya el tema de la sequía, la misma limpieza del aire que respiramos, ya entonces tiene hartas razones detrás de por qué está protegido. Y esas especies son las nativas, como los espinos, los boldos, el quillay, el chagual, ya varios tipos de especies que están protegidas. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos al momento de yo pedir un permiso? Que debo acudir a la entidad competente que resguarda estas zonas para solicitar una resolución que indique que estoy dando cumplimiento a este artículo. ¿Ya? En este caso, la entidad competente es la Seremi de Agricultura, ¿ya? El Ministerio de Agricultura, dentro de la cual esta Seremi va a derivar la solicitud al organismo interno que tenga respectivo, ¿ya? Porque la Seremi tiene varios organismos dentro. Uno de ellos, por ejemplo, es ONAF, INTAP, SAC. Ahora, ¿cómo se hace normalmente esto? Es ingresando un informe de cumplimiento. Ahora, para mayor información, ellos son quienes establecen el procedimiento de trabajo, por lo tanto, todas esas consultas es mucho mejor dirigirlas a la entidad competente porque son ellos quienes revisan esa solicitud, que sería la Seremi de Agricultura, ¿se entiende? Ya. Ahora con la protección prioritaria es lo mismo, ya también necesita esta aprobación. Y esto es previo a ingresar mi expediente para solicitar el permiso de edificación. La resolución ya tiene que venir dentro de la carpeta. Yo no puedo ingresar el expediente si no tengo ese documento, ¿ya? Porque eso está regido por un artículo de la OUC, que es la que rige a todo el país, como les comentaba al principio, que nos prohíbe a nosotros aceptar ingresos que no tengan ciertos documentos o que les falte y poder pedirlo en el camino. ¿Por qué? Porque estas entidades tienen sus propios plazos y esos plazos muchas veces son más extendidos que el tiempo que ustedes van a tener para poder responder las observaciones que nosotros vamos a hacerles en la revisión. Luego de eso tenemos las áreas de riesgo, ya que eran las otras líneas que yo les comentaba. Dentro de las áreas de riesgo tenemos riesgo por inundación, que es por la presencia de cuerpos de agua como los esteros, en este caso la Aurora no lo tiene, ¿ya? Napa freática, que básicamente es la presencia de agua subterránea en el terreno,
que era esta línea gruesa azul que yo les mostraba anteriormente. La inundación es esa línea, era la línea delgadita azul que vimos. No sé si podemos volver un poco atrás para poder recordarlo. Esta es la napa freática y es un contorno que define la presencia de la napa. Vale decir, si mi terreno está aquí, yo estoy afecto a napa freática. Si mi terreno está acá, no estoy afecto. ¿Ya? La inundación es esta, la línea más delgada azul, que llega hasta acá arriba. No sé si la alcanzan a notar. ¿Sí? Toda esta parte. Pero el sector de la Aurora no. Sí, Pero en el sector de la Aurora no aplicaría, pero igual se los explico como información general por si ustedes cuentan con otro predio en otra zona de Curacaví. ¿Ya? Ahora, también tenemos el aeródromo, que eran estos círculos negros, que esto más o menos llega hasta la plaza de Curacaví, para que se hagan una idea. Aquí más o menos está la plaza de Curacaví, para que se hagan una idea de la magnitud y el radio que genera. Ya, y el aeródromo está ahí. Y aquí está la plaza. ¿Ya? Luego tenemos el riesgo por quebrada. Este es uno de los que afecta en gran parte a la Aurora. ¿Ya? ¿Podemos volver atrás? De estas quebradas, si se fijan, hay varias que tienen nombres. Y también hay otras, las que tienen nombres no se alcanza a notar, pero es una línea continua. Pero hay otras que es una línea discontinua, segmentada, que también son quebradas. La diferencia es que una quebrada es permanente y la otra, por la norma, es nombrada como quebrada intermitente, de acuerdo a las fluctuaciones que tienen las precipitaciones de nuestra comuna. Ya hay unas que tienen más agua que otras, en eso se diferencia. ¿Ya? Luego tenemos los riesgos por remoción en masa, que era lo que les indicaba Diego, que eran las manchas oscuras, esta, ¿ya? Que es un riesgo igual bastante complejo, porque en sus usos solo permite desarrollo de usos relacionados a la recreación, el esparcimiento, y también se podría proponer otro tipo de proyectos, pero ese proyecto debe ser autorizado previamente por la Seremi MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Debe venir con esa resolución que es aparte. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo que ocurre usualmente es que se superponen estas áreas de protección y de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un terreno aquí, voy a tener por un lado área de protección prioritaria, por otro lado tengo una quebrada. Si tuviese una, por ejemplo, acá, voy a tener la quebrada, que es esta línea azul que pasa por encima, voy a tener remoción en masa y voy a tener protección prioritaria. Ahora, si tengo un terreno aquí, solamente voy a tener protección prioritaria, no voy a tener ningún riesgo. Así se va definiendo la norma que va rigiendo sobre mi terreno en base a este plano que fue elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Y que nosotros estamos mandatados a hacerlo cumplir. Ahora, con respecto al punto 6, tampoco afecta a la Aurora, es por suelo de mal drenaje, ya son generalmente también presencia de agua subterránea y suelos bastante permeables que tienen riesgo de inundación. Acá en Curacaví la única zona que presenta esa condición de riesgo es, no sé, se ubica en el sector de Cerrillo, camino a la Costa Orega, ya está como en el sector de la puntilla de Salazar, que se conoce, es como una vueltita. Toda esa zona, todos esos campos tienen suelo de mal drenaje. Es la única zona en todo Curacaví que presenta ese riesgo. Ya, ahora volviendo a las áreas de riesgo y de protección, todo lo que yo les mencioné anteriormente, cada área de protección y cada área de riesgo tiene una entidad estatal que la custodia de cierta manera, ¿ya? Vale decir, concretamente, si yo voy a solicitar un permiso de edificación, previamente tengo que contar con la resolución emitida por la entidad que custodia esta área. Entonces, por zona, o sea, por área tenemos
protección y riesgo y prioritaria, áreas de protección ecológica y prioritaria, Saremí y Minagri, áreas de riesgo por inundación, tenemos el MOP, principalmente la DOH, que es la Dirección de Obras Hidráulicas, ya. Por napa freática es un estudio de riesgo fundado y la entidad actualmente no está definida porque la norma en su ordenanza que elaboró el Ministerio dice aprobado por entidad competente pero no la especifica, por lo tanto esa es una consulta que normalmente se hace al mismo porque son ellos quienes lo definen, ¿ya? Anteriormente era Cernagiomín con un estudio, con el ingreso de un estudio hidrogeológico, pero hace muy poco recibimos un oficio que indicaba que no corresponde ingresar un estudio hidrogeológico aprobado por Cernagiomín, que es Servicio Nacional de Geología y Minería, aparte del MOP, sino lo que correspondía, y lo indican así textual, es un estudio fundado de riesgo aprobado por la entidad competente. ¿Quién es la entidad competente? No lo indican en su oficio. ¿Ya? Entonces, eso es una de las cosas de repente que ocurren con la norma que no define muy exactamente la entidad a la que hay que acudir. ¿Ya? Disculpa una duda. ¿Eso ustedes les quedó un oficio, algo, alguna resolución de DDU? Es un oficio del Ministerio. No es una DDU, sino un oficio. ¿Ya? ¿Y los estudiantes tienen esa información para nosotros después como tramitar nuestros permisos con ese antecedente? Lo que pasa es que no se puede tramitar con ese oficio, sino se tiene que solicitar la información respectiva de quién es la entidad. Como que no se podría eximir de presentarlo porque hay el oficio. No, sí, lo entiendo, pero el número de la DDU como para justificar que es a través del mismo. Ya, es que no es una DDU, es un oficio. Son dos cosas muy, muy distintas. Muy distintas. Ya, para aclararle a las demás personas y así, por favor, las preguntas tratar de dejarlas para el final para que así la charla fluya de mejor manera. La DDU viene del Departamento de Desarrollo Urbano, ya de Infraestructura Urbana, y es una rama del Ministerio y ellos hacen aclaratorias, a eso le llamamos DDU. Cuando la norma no es capaz de explicar en detalle algo y nos deja a todos, incluso a los arquitectos, con la confusión y la duda de qué se hace al respecto, el Ministerio emite un documento muy gráfico y muy explicativo, mucho más preciso de lo que quiere decir el artículo que se está consultando. No así un oficio que responde generalmente a una pregunta puntual, muchas veces incluso de un habitante, en el cual a veces incluso hay información sensible respecto a la persona que hizo la consulta, y no necesariamente de algún artículo puntual, sino que puede ser incluso una comunicación, una nueva modificación que se ha hecho. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ya, para continuar. Bueno, por el aeródromo es la DGAC, la entidad encargada, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, y ellos emiten un certificado de altura, que es el que autoriza a que la altura de la propiedad no interfiere con el espacio aéreo de vuelo de las avionetas, ¿ya? O de los aviones. Luego tenemos el riesgo por quebrada, ya, esto es importante para la Aurora, donde la entidad competente es la DOH, ya este sí está nombrado directamente en la ordenanza del PRMS, que es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y ahí la DOH forma parte del MOP. Cuando se proponen proyectos que no han sido construidos y van a ser en quebrada, actúa la DOH, pero si yo ya construí mi casa, que es lo que ocurre en la mayoría de Chile, digamos, en la mayor parte de Chile, que por X motivo, digamos, de desconocimiento, por ejemplo, se construye por no saber que se tenía que pedir previamente un permiso, y entonces se construye sin un permiso, y yo intervine en la quebrada y la modifiqué o la tapé, digamos de una manera más coloquial, es la DGA la que interviene, es la Dirección General de Aguas. ¿Ya? Ahora, después de eso, tenemos el riesgo por remoción en masa, que también afecta a la Aurora, una parte de la Aurora, ¿ya? Y eso también lo ve Cernagiomín, sobre todo por los movimientos de tierra y los desplazamientos. La remoción en masa quiere decir eso, que es territorio que está bastante, digamos, suelto de alguna manera,
¿ya? Y puede haber deslizamiento, ya sea de rocas, tierra, ante precipitaciones, lluvias, ¿ya? O sismos incluso, ¿ya? Y por eso es complejo construir en ese tipo de lugares. Y el Ministerio definió las áreas exactas donde aparece la remoción en masa, ¿ya? Y luego el suelo de mal drenaje, que también lo ve en este caso Cernagiomí. Ya, el Cernagiomí suele ver la parte más bajo tierra. ¿Ya? Ahora, con respecto a las quebradas, lo mismo que para hacer el Minagri, nosotros como municipio requerimos solo la resolución que dé cumplimiento a ese artículo, porque si bien en el plano ustedes lo ven como una línea azul o como un color para el área de protección, en la ordenanza, en la parte escrita, se traduce en un artículo, ¿ya? Ese artículo tiene varias condiciones que hay que cumplir. Entonces, todo ese cumplimiento, digamos, que se tiene que dar, se hace mediante un ingreso de una solicitud a esa entidad competente. Y cada entidad tiene su procedimiento de trabajo. Algunos piden un informe, ¿ya? Otros piden estudios, otros involucran un profesional especialista como ingenieros hidráulicos en el caso de la DOH, otros piden, no sé, arquitectos, otros solicitan geógrafos y así, ¿ya? Por eso yo les indico nuevamente que esa información es mucho mejor consultarla directamente a ellos, porque son ellos los que establecen esas condiciones, para no caer en entregarle alguna información errónea. Ahora, si pasamos a la siguiente. Bueno, aquí mi colega Amador les va a presentar todo lo que tiene que ver con el proceso de regularización, los pasos a seguir, el certificado de formaciones previas y todo lo que corresponde a esa parte del trámite. Gracias, Patricia. Bueno, mi nombre es Amador Sangüesa, soy arquitecto revisor de la Dirección de Obras de la Municipalidad. Yo básicamente les voy a hablar de lo que implica hacer y realizar una solicitud de permiso de edificación. Pero para que entiendan bien, el concepto propiamente tal de regularización en la normativa chilena no existe. Solamente existe el tema del permiso de edificación. ¿Qué quiere decir eso? Que para construir yo tengo que solicitar previamente una solicitud de permiso de edificación. Si yo construyo antes de solicitar este permiso de edificación, estoy infringiendo la ley, para que lo tengan relativamente claro. El concepto de regularización está normado solamente para proyectos específicos, que son la ley 20.898, o llamada vulgarmente la ley del mono, que son cosas específicas que pueden realizar ciertas construcciones. Entendiendo eso, vamos a empezar con este tema del permiso de edificación. El primer paso, como ya lo mencionó mi compañera y ya lo mencionó también el director de obras, es sacar un certificado de informes previos. ¿Qué quiere decir esto? Que el certificado de informes previos va a realizar una radiografía del terreno donde ustedes quieren emplazar su construcción. Va a nombrar todas las áreas de protección y de riesgo que nombró mi compañera. Va a nombrar los distanciamientos que tienen que cumplir con respecto a los deslindes, el porcentaje de ocupación de suelo y así un montón de normativas urbanas que tienen que cumplir respecto a la construcción y el predio. Todos estos datos los maneja y los tiene que saber el arquitecto que va a asumir su condición para que ustedes realicen la solicitud de permiso de edificación. Sacado el certificado de informes previos, ustedes obviamente en forma particular... ¿Le puedes cambiar letra blanca al fondo? Porque la letra negra no se... Lamentablemente no podemos en este momento. Bueno, ya con esta información, ustedes como propietarios, entendiendo que no tienen van a hacer una construcción nueva, se reúnen con su arquitecto o con el equipo de arquitectos, diseñan la casa, el arquitecto revisa este certificado de informes previos, hace la presentación en la Dirección de Obras Municipales con una serie de antecedentes que hay que cumplir,
como por ejemplo aquí, formulario de solicitud, que la MIMBU tiene un montón de formularios de solicitud, obras nuevas, ampliación, ampliación obra mayor o ampliación obra menor, modificación de permiso y todo eso demás. Que todo esto que les estoy diciendo yo, el arquitecto que ustedes contraten lo tiene que saber, tal cual como lo sé yo, que soy el arquitecto revisor de la dirección de obras. Listado de documentos, por ejemplo, en la carpeta, certificado de informes previos, como ya lo hablamos, especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Son todas las características constructivas que tiene la casa con respecto a lo que ustedes que van a construir o ya tienen construido. Bueno, las plantas de arquitectura, corte de elevaciones, el certificado INE, ingreso en línea, que es el Instituto Nacional de Estadística, que se solicita sí o sí, certificado de factibilidad de agua potable y alcantarillado. En este caso, como es una zona rural, lo que se le pide es que de parte de la administración ingrese una carta indicando que el terreno es factible que se conecte al sistema de red de agua que tengan ustedes acá en el loteo. Si no tuviera sistema de red de agua potable, lo que tendría que hacerse es recurrir a hacer un sistema particular de obtención de agua potable. ¿Cómo se hace eso? A través de la construcción de una noria para captación de agua potable o a través de camiones de aljibe. Todo esto lo hace un proyectista sanitario que lo ingresa a la Seremía de Salud. La Seremía de Salud aprueba el proyecto de agua potable y entrega una resolución. Y esa es la resolución que tiene que venir ingresada en la carpeta de ingreso de solicitud de permiso de edificación. A nosotros solamente nos sirve la resolución. Bueno, avalúo fiscal detallado, esto se hace en el fondo para calcular los aportes que se hacen a la dirección de obras en cuanto no al pago de derechos, sino esto es una ley nueva, que es la 20.958, que desde hace como 3 años se solicita que todos los proyectos que se realicen tengan que realizar un aporte para el ¿perdón? Al fisco. Bueno, sí. Pero se supone que ese aporte que se hace es para el fondo para ayudar a las mejoras de la comuna donde se está realizando la intervención. Bueno, copia vigente de la propiedad, que en el fondo eso es como informativo para que nosotros nos demos cuenta si efectivamente el predio corresponde a la persona que está solicitando el permiso de edificación. El IMIP también se está solicitando, que es un certificado que se saca en el Ministerio de Transporte por la página web. Proyectos de estructura, si es que hay que revisar proyectos de estructura, eso va a depender de la condicionante de la materialidad de la obra. Por ejemplo, si una obra que está hecha con metalcom va a requerir proyectos de estructura sí o sí. Ahora, si es de madera, hay casos que sí se requiere proyectos de estructura y en otros casos no se requiere de proyectos de estructura. Eso va a depender de la carga de ocupación que tenga la casa o va a depender también de los metros cuadrados que tenga la casa. Memoria de accesibilidad, si es que llegara a haber un proyecto de interés de acceso público, por ejemplo, si es un almacén, si es un local comercial, tiene que tener plano de memoria de accesibilidad universal. Pero como son viviendas, en las viviendas no se solicita este plano de accesibilidad universal. Bueno, memoria de resistencia térmica, aislación térmica, informe de resistencia al fuego, pero como les digo, todas estas cosas tiene que saberla el arquitecto que ustedes contraten en forma particular. El arquitecto hace la presentación en la municipalidad, ingresa la carpeta, nosotros la revisamos a priori cuando ingresa al mesón, si está toda la documentación, incluida la documentación que, por ejemplo, si el CIP dice que tiene protección ecológica o tiene protección de quebradas, revisamos que estas resoluciones estén. Si no están, nosotros no damos el ingreso a la carpeta hasta que estén estas resoluciones. ¿Por qué no lo hacemos?
porque estos organismos, por lo general, toman un tiempo considerable en que entreguen las resoluciones. Entonces nosotros tenemos como plazo 30 días para revisar los expedientes. Si en esos 30 días damos una observación, falta informe de protección ecológica, si la observación llega al propietario y al arquitecto, y el arquitecto, por lo general, tiene 60 días para resolver estas observaciones, y por lo general estos organismos llevan de 6 a 1 año en que otorguen las resoluciones. Son organismos lentos y resoluciones lentas. Entonces, por eso nosotros rechazamos el expediente a priori. Cuando vienen estas resoluciones, nosotros simplemente damos el ingreso al expediente, lo revisamos. Si hay observaciones, las tiene que corregir el arquitecto. Si está todo ok, se otorga el permiso de edificación pagando los derechos. Obtenido el permiso de edificación, ahí ustedes recién pueden empezar a construir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si pasara una camioneta de fiscalización, nosotros como dirección de obra estamos no obligados, pero tenemos todo el derecho de fiscalizar cualquier obra que se esté construyendo. Y si esta no tuviera permiso de edificación, estamos facultados para hacer un parte al juzgado de policía local. Ustedes, teniendo el permiso de edificación, construyen, muestran si es que los fiscalizan el permiso de edificación y nosotros tranquilos nos vamos. Perfecto. Terminan de construir, el mismo arquitecto presenta en la dirección de obras una carpeta que se llama recepción definitiva. ¿Qué significa esto? Que el mismo arquitecto, ojalá, ahora si hay cambio profesional que también se puede hacer, pero ojalá con el mismo arquitecto se presenta una carpeta de recepción definitiva. En esta carpeta se muestran todos los antecedentes respecto al cumplimiento, por ejemplo, de la Seremi de Salud, de las resoluciones de que los proyectos de agua potable y alcantarillado están resueltos tan satisfactoriamente. Respecto a la electricidad también, el TE1, al TS6 de gas, informes que tiene que hacer el arquitecto con normas de seguridad y todo lo demás con respecto a la construcción. Libro de obras cuando la casa se está construyendo, porque cualquier cambio que haya habido o haya afectado a la construcción. Ingresada esta carpeta, nosotros la revisamos y nosotros en 30 días tenemos que ir a la construcción para revisar que lo que se construyó es fiel a lo que se ingresó en el permiso de edificación. Si está todo ok, nosotros otorgamos la recepción definitiva. Y es ahí cuando termina todo el proceso en cuanto a la obtención de permiso y recepción definitiva de una edificación o construcción. El tema principal acá pasa, como ya lo dije, el concepto de la regularización propiamente tal como lo dije al principio, no existe. Existe solamente para el tema de la ley 20.898. Si ustedes tuvieran una construcción y no tuvieran permiso, van a tener que entrar sí o sí con permiso de obra nueva. Sí o sí, de acuerdo al artículo 133 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, se le va a castigar con el 50% del pago de los derechos municipales por el hecho de haber construido antes de haber solicitado el permiso de edificación, para que lo tengan relativamente claro. ¿Alguna cosa que quiera acotar, Diego? Bueno, con respecto a la zona de protección prioritaria, faltó ahí un antecedente en la solicitud del permiso, que dentro de la zona de protección prioritaria te exige mecánica de suelo, ¿ya? Ahí el vecino me ayudó un poco a recordarse, efectivamente, ¿ya? Ese es otro antecedente que tienen que incluir en el expediente, ¿ya? Bueno, y a grandes rasgos, el permiso de edificación son es como el proyecto, a grandes rasgos generales, planimetría, factibilidad de agua. Si bien, por ejemplo, el proyecto de alcantarillado y agua potable que aprueba la Seremi es
la resolución que le van a entregar va a decir autorícese o apruébese el proyecto. En la recepción final tiene que adjuntar otro certificado, que es casi igual, pero es cuando la Ceremi viene al terreno a revisar la fosa, a revisar el agua, y ahí emite otra resolución. Es una resolución que dice autorícese las obras, ¿ya? En la recepción final, los antecedentes ya no son factibilidad ni proyecto. Aquí tenemos que garantizar que lo que se construyó se hizo fiel a los proyectos. Por lo mismo aquí necesitamos la resolución de la Ceremi Salud que diga apruébese las obras, ¿ya? Con respecto a la electricidad, a la luz, ¿ya? En el permiso se pide una factibilidad de la compañía, ¿ya? Un certificado de factibilidad, pero para la recepción final tiene que venir la resolución de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, que efectivamente yo creo que todo el mundo lo conoce como T01, que es un certificado que dice la Superintendencia que la electricidad la hizo un instalador certificado y cumple la normativa que ellos supervigilan, ¿ya? El gas también. El gas a veces va y a veces no va, ¿ya? Depende, porque ahora muchas personas prefieren, por seguridad, por ejemplo, muchas personas que tienen como adulto mayor, ahora el gas lo eliminan de su proyecto. Por eso es importante que si en el proyecto pueden considerar todo eléctrico, termoeléctrico, encimera, horno, etc. y no considerar gas, en ese caso no tendrían que presentar, pero en el proyecto tienen que indicarlo, y la resolución del T1, que hace mención a la electricidad, también tiene que hacer mención que dentro del cálculo considerar termo, considerar la encimera, etc. ¿Ya? Ah, sí. Bueno, aquí hay un error que la E está mal, es TC6. ¿Ya? Con respecto, bueno, hay otras certificaciones que a veces también tienen que incluir, y quizá aquí tampoco se menciona porque no son muy comunes. No sé, si el proyecto considerara ascensor, ahí vienen los certificados, ¿ya? O hay proyectos hay proyectos, eso tampoco es muy común, pero hay gente que igual, por ejemplo, puede incluir en su presentación de permiso, dentro de su proyecto, una red seca o red húmeda para incendio. Es muy común, ¿ya? Pero en ese caso tendría que emitir las certificaciones de instalación, etc. Pero eso a grandes rasgos. Yo creo que podemos iniciar el proceso de consulta, duda. Diego, acá tengo una consulta. Ya. Sí. Yo creo que el tema más complicado acá dentro de la reserva, donde estamos todos la mayoría, es el área de protección prioritaria. Y yo quería preguntar si hay un precedente de algún proyecto aprobado en esta área por el MIMBU. Si tú tienes noción de algún proyecto aprobado. No. Porque claro, muchas veces no, yo soy arquitecta. ¿Eso es para el permiso? Es para el permiso de edificación. ¿Tú lo tienes que hacer mismo? Ah, súper, porque eso no sirve para todo. ¿Cómo lo sabes? Sí, con un estudio de remoción de masa, porque también lo que comentaste es súper importante este oficio que emitió no, el oficio Cernagiomil lo emitió en relación a la NAPA. La NAPA no está en esta zona, por eso no. Sí. Ah, porque yo entendí el tema de la remoción en masa ahora tenía que pasar por el. No, estamos hablando de la NAPA. La NAPA freática superficial, cuando estamos viendo ese ritmo, O sea, ahí nosotros teníamos, bueno, de acuerdo, lo que estaban haciendo todos los proyectos, nosotros también era en relación a que venía el informe de Cernagiomil. Ya Cernagiomil veía el tema de la NAPA, ¿ya? Y ellos tenían un procedimiento súper claro, perfecto, pero una consulta de un profesional que solicitó al MIMBU un pronunciamiento, el MIMBU ingresó que no era necesario, ya, perfecto, no era necesario en esa respuesta al usuario que nos llegó en copia a nosotros, ya, pero hacía mención que de igual forma tenía que venir con un proyecto aprobado por el organismo competente. Y ahí no sé si fue bueno o malo, porque anteriormente el proceso estaba claro, o sea, que me tenía un proyecto, ahora quedó más abierto. Entonces por eso hay que hacer la consulta al mismo que en este organismo. Pero en este caso de la Aurora no aplica, porque ustedes no tienen ese riesgo de nada, ninguna de sus parcelas tiene. Ya, pero la remoción de masa sí tenemos que pasar por el Cernagiomil con el estudio de remoción de masa. Sí. Ahora, para aclarar la consulta de la área de protección prioritaria, aclarar la respuesta que dio Diego, que dijo que no.
está enfocada, contextualizada en que nosotros somos relativamente nuevos en la dirección de obras. Ya yo estoy desde el 2021, finales de ese año, mi colega desde el año pasado, mayo me parece, ¿sí? Ya, entonces el no quiere decir que en nuestro periodo, desde que nosotros revisamos expedientes, al menos a mí no me ha tocado ver ningún expediente que tenga protección prioritaria que esté completo. Y a mi colega... No, tampoco, solamente protección ecológica. Que es lo más- Ahora, sí, los años anteriores ya hubieron revisiones, ahí la verdad no les podríamos aclarar con certeza si hay o no proyectos aprobados porque no manejamos la información con tanto dominio como si desde que nosotros estamos trabajando en el municipio, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta que esta norma es relativamente nueva. ¿Por qué digo eso? Porque los permisos en Chile existen desde el año 29 o 31. Ya en ese año se dictaminó que toda edificación requiere de un permiso de edificación previo, para que se hagan una idea. Y esta norma fue mucho más posterior, ya en el siglo, eso fue en el siglo XX, en el siglo XXI ya se empezó a ver el tema de la norma que le estamos explicando, ya para que se hagan una idea, porque pueden haber viviendas que sí tienen permiso, pero fueron aprobados quizás antes de que existiera esta norma y el permiso es considerado un derecho adquirido, entonces no es retroactivo y no se va a anular porque lo tengo. Ahora, ella tenía una consulta. Una es que, mira, yo tengo el expediente en la carpeta de la municipalidad y llevé con todo lo que se supone tenía que ver, y esto lo debo hacer. Entonces, me pasaron un listado con hartos más documentos que yo no tenía en ese momento, y lo que me empezó a pasar es que ya pasaba no sé cómo es lo del arquitecto que tiene que demostrar que todavía es arquitecto, algo así. No, la patente. Después eso vence, después Sí. lo vencen. Entonces va, es como que, mira, uno quiere hacerla, pero cuesta tanto porque se quiere uno para coordinar todo eso es extremadamente difícil. ¿Cachai? Además trabajamos, es como. Sí, bueno, nosotros somos conscientes de eso, nosotros también somos arquitectos, ¿ya? Si bien nosotros estamos desde el lado fiscalizador, ya también en algún momento, no sé si todos, pero también estuvimos en el otro sector. Nosotros entendemos que estos procesos son lentos, por eso también en la presentación tratamos de ser claros que antes de ingresar a la dirección de obra, en esta zona es bien compleja, si eso no se discute, y que requiere la aprobación de otros organismos. Y esas aprobaciones de otros organismos del Estado tienen sus propios tiempos. Entonces, eso dificulta. ¿Cachai? ¿Cómo lo hacemos? Porque si lo del arquitecto vence en 6 meses, No. Cada 6 estoy inventando. Sí, que lo de arquitecto es la patente, yo también pago mi patente. Es una patente como la patente comercial de cualquier persona, lo único que nosotros tenemos que sacar, los profesionales, que hagamos una patente profesional. Que de igual forma es comercial y se saca en el municipio de nuestro domicilio y hay que pagarla cada 6 meses. Y cuando uno ingresa a un expediente, el arquitecto que patrocina tiene que adjuntar su patente al día. No, es que hay una responsabilidad. Sí. Si yo inventé, hice la casa hace 3 años, ya, y voy a presentar ahora la documentación. Y el arquitecto está fuera de Chile, se murió. Sí, bueno, ahí hay una responsabilidad profesional. Dentro de la Ley General de Urbanismo y Construcción también habla. Está viviendo. Sí, ahí usted puede cambiarlo. Él puede mandarle una carta que desiste de seguir en el proyecto y que se lo cede a otro nuevo profesional. ¿Cómo podemos hacer? No sé si se podrá hacer de alguna manera como que haya un listado más. O sea, no sé, como para tener claro, antes de hacerlo perder el tiempo a usted, que revise una carpeta que está incompleta, poder, claro, si nos pudieran tal vez hacer un listado actualizado. Sí. No sé, Sí, como- nosotros el listado. como en la sala, Sí, a ver, claro, sí, el listado de documentación, esto está en el diario mural de la dirección de obras, ya, pero por eso, a veces, yo entiendo un poco porque a veces
lo que pasa es que hacer un listado genérico es un poco complejo, por eso a veces nos dificulta, porque, como explicamos... Pero hay cosas básicas. Sí, pero eso... Hay cosas básicas, o sea, lo de la... Sí. Lo de la Es que, por ejemplo, el listado de documentación genérico está regulado en un artículo. El 516. Sí, no, por eso. Yo podría dar, no, que uno busca el artículo 516, ya, obra nueva, y te salen todos los documentos. Es que ese es el mismo listado que te voy a poner, porque ese es nosotros supervigilamos una ley general de urbanismo y evolución, ya, y un instrumento de planificación. Entonces, como supervigilamos la ley, tampoco podemos manipular el texto, porque es una ley. Por eso tratamos de venir o hacer, o cuando van de explicarle un poco más ameno. Pero el listado de documentos es, por ejemplo, el IMIP. El IMIP es un documento que tiene que estar. Hay un proceso, el profesional sabe. Y ese no está complejo, es una página web, se ingresan los datos que solicitan y se te emite un certificado. El INE también. El formulario INE, el arquitecto, por eso el profesional es el que tiene. Yo lo que veo acá, a veces lo que me pasa mucho, es que es el contribuyente o ustedes lo que tramitan. No, pues el arquitecto Sí. es el que ingresa a la cartera. Sí, es que... Obviamente, porque y no lo hacen. Y no lo hacen, no lo hacen. Sí, ahí. No le pagan No, los o sea, hoteles. no, pero el tema es que, claro, entiendo que el arquitecto sabe todo lo del INE, Ya, pero a ver, lo que quiero transmitir Sí, terminemos. es que si pudiera haber una forma en que poder facilitar a nosotros, a los que tenemos que ingresar la carpeta, de facilitar para poder avanzar en el proceso que a ustedes les interesa más que nadie. Sí, es que, a ver, yo entiendo la situación, pero aquí hay una... Sí, a ver, yo aquí... Sí, porque, a ver, aquí uno se mete como en el acuerdo con el profesional. Yo creo que esto pasa con otras cosas, ¿ya? No sé. Hola, disculpa que me meta, pero creo que nos estamos entrampando en una discusión que es súper trivial. Lo tengo súper claro, pero lo que estás preguntando, yo creo que nos tenemos que enfocar en lo que nos preocupa, que es la protección y la zona de remoción en masa, porque al final es que el resto de los documentos, y discúlpame que te lo diga, pero el arquitecto es el responsable de que se vence la patente y todo lo demás. Es que, disculpen la insistencia, pero finalmente lo que más nos preocupa es cómo resolvemos la zona de protección. Es que a todos. Es que si vamos a ver cosas individuales, finalmente, yo creo que esto es de la Aurora en general. Es de la Aurora en general. Sí, es que, discúlpame, pero hiciste 7 preguntas y la idea es que participemos todos, entonces lo que a mí me interesa saber es si es que la municipalidad en cierta medida ya está al tanto y en conocimiento de esta zona de protección prioritaria y la zona de remoción en masa que nos afecta a la mitad de la Aurora, que es la zona de la reserva, y que obviamente ustedes no están en conocimiento de que exista algún expediente que vaya con ese certificado de ser una gemina aprobado. ¿Ya? Porque obviamente si uno va, intenta sacar y te lo rechazan, no vamos a llegar a la parte donde está la vecina diciendo se me venció la patente, eso, porque ni siquiera va a ingresar a la municipalidad. Entonces, el hecho de que de alguna forma podamos ver, subiendo el caso a, no sé, al MIMBU con el alcalde, porque así como existen DDU y existen situaciones que se van flexibilizando con el tiempo, con el tema de la ley del mono, esto yo creo que va a haber algún momento, en algún minuto se va a tener que flexibilizar de alguna forma, no estoy diciendo ahora. Porque ¿qué va a suceder con las 300 casas que están construidas sin permiso de la reserva? Y que hoy día no vamos a poder regularizar. A ver, ya, con respecto a esa pregunta, hay cosas que nosotros como dirección de obra no te podemos garantizar porque son supuestos, ¿ya? Con respecto al tema de remoción en masa,
Bueno, acá se explicó quién es el organismo competente que está a cargo de resolver. Quizás una medida es que si ustedes como usuarios quieren conocer el proceso, que yo encuentro que es súper bueno, ¿ya? Deberían realizar la consulta de ese organismo, ¿ya? Porque voy a contar una infidencia, ¿ya? Nosotros a veces, yo entiendo que Curacaví tiene, porque yo soy de Curacaví también, que a veces muchos de estos trámites son organismos de administración del Estado que tienen sus oficinas en Santiago, ¿ya? Entonces, yo, por iniciativa quizás de la dirección, hemos tratado de que ellos nos manden información, etcétera, para nosotros entregársela a los vecinos de manera más directa y no tengan que ir a Santiago. Pero eso también ha generado conflicto. Entonces, en algún momento, nosotros paralelamente estamos trabajando con otros organismos para ver si es que nos podemos acercar, que vengan ellos un día a la semana a hacer alguna atención acá. Ha costado mucho, ¿ya? Por lo tanto, con respecto a las remociones masas, sugiero que ustedes también como vecinos puedan acercarse al organismo competente y hacer las consultas, ¿ya? Con respecto a que efectivamente tenemos conocimiento de que hay muchas viviendas que están en esa afectación, por lo mismo nosotros estamos tratando de inicien este proceso, estamos notificando que tienen que iniciar su proceso de regularización, pero más allá de que esto se resuelva en un futuro, no lo puedo garantizar. La Ley General de Urbanismo y Construcción, ¿esté de acuerdo o no?, es bien estricta en este sentido, ¿ya?, con respecto a las construcciones sin permiso. Por lo mismo, la idea es que inicie su proceso de regularización, ¿ya? Y quizás lo que usted me plantea puede ser, quizás sea súper bueno, pero a la fecha de hoy no podemos trabajar sobre un supuesto. Tenemos que avanzar a tratar de regularizar. Que la Ley General del Urbanismo tiene procesos de que hay que notificar al juzgado de policía local, hay algunas resoluciones de clausura que no se puede evitar hasta llegar a la demolición. No es la idea, ¿ya? No es la idea. Hola, buenas tardes. Oye, mira, lo escuché lentamente, yo más conozco el tema, he tramitado varios permisos de edificación en la municipalidad de Curacaví. Pero ¿sabes qué me pasa? Que yo creo que un tiempo esta parte hay un problema de exceso de celo, lo llamaría el antiguo amigo mío. En el fondo tiene que ver con que se aplica la norma a rajatabla. Y eso es un problema en zonas constructivas. Por lo que decía el señor de la selva, por lo que dice la señora de acá, por distintas situaciones, que finalmente lo que logra es que la gente no regularice su condición. Entonces, en el fondo, el llamado es a conversar con la autoridad competente. Ustedes, digamos, en el fondo nosotros no lo vamos a pescar, o sea, vamos a tener claro que hay más cosas que hacer que entendernos nosotros. Y bueno, la verdad que yo creo que es un tema que hay que flexibilizar. Y le voy a dar un dato para que lo tengan ustedes como municipalidad. La comuna de Curepto, yo también tengo una parcela ahí, también tengo una construcción que no estaba regularizada. Lo fiscalizaron, nos dijeron que lo regularizaron, y la verdad es que fue un trámite bastante simple. O sea, igual lo hizo el arquitecto, igual se cumplió con la norma, pero parecía así, bien parecía. De hecho, estaba bien cerro. No, o sea, pero instrumento de planificación, era el mismo. Pero a ver, es que no me acuerdo, digamos, qué tipo de zona era o lo que sea, pero lo que sí me parece es que yo no estoy hablando de Nueva Selva, estoy hablando en general de la Aurora y en general de Curacaví. O sea, yo siento que hubo un endurecimiento de la norma, de una fecha determinada, que no sé cuál fue, ¿no es cierto?, donde los permisos de edificación se pusieron tremendamente rígidos, cosa que eso hace que la gente pueda regresar y nos deja los zapatos chicos. Y eso yo creo que es trabajo. Bueno, aquí como le digo, se cumplió la norma, pero obviamente con cierto criterio. Dice que se fiscalizó también casas de inquilinos, que por supuesto tienen planos de arquitectura ninguno, certificados de ninguna parte tampoco. Había algunos que ni siquiera tenían agua, tuvo que regularizar. Pero bueno, la flexibilización permitió regularizar muchísimo, o sea, casi el 90% de las construcciones que se fiscalizaron. Ya. Sí. Bueno, vamos a aclarar una situación, ¿ya? Vamos a irnos más a nivel nacional, ¿ya?
Sí, por eso, hay que contextualizar un poco. Mire, lo que explica es, efectivamente, yo como arquitecto, no sé, me voy a otra región de Chile, en una zona rural, las mismas condiciones, quizás, paisaje, remoción en masa puede existir, ya, quebradas, todo, pero no existe un instrumento de planificación que lo regule. Como no existe, solo hay un artículo de la Ley General de Urbanismo, porque ese no es un problema del contribuyente, no es un problema suyo que no existe un instrumento que lo regule, ¿ya? No por eso no voy a poder construir. Entonces, cuando no existe, aplicar solo el artículo 55, ¿ya? Y 56. Y por ese artículo es muy fácil regularizar una vivienda en una zona muy parecida a esta en el resto del país. Los instrumentos de planificaciones intercomunales, como el que presenta ahora, desde el 2006 en adelante, identifican la remoción en masa, identifican la quebrada, y esto efectivamente es lo que entorpece un poco los procedimientos. Por eso vamos a encontrar casos en otras comunas donde es muy simple, porque de verdad es muy simple regularizar con donde tú no tienes norma urbanística establecida, porque no existe un instrumento que la regule, por lo tanto solo la regula un artículo 55, un artículo de la Ley General. Eso es. Sí, pero por eso, no es que no la entendamos, sino que es lo que yo tengo que responder, porque son los instrumentos de planificación vigentes, no me puedo dar la respuesta. Hola, buenas tardes. Oiga, estoy súper confundido, yo soy una persona de edad. Me dice que antes de solicitar el permiso de edificación hay que obtener un certificado en algún organismo que se demoran hasta un año. Yo llevo todo el rato que llevamos todos juntos acá y yo no sé qué es lo que tengo que pedir, a dónde tengo que pedirlo para presentarles el permiso a usted como arquitecto. Específicamente. Para aclararle la duda, ¿su nombre? Gustavo Fortini. Don Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Para aclararle su duda, ¿cuáles son los documentos que usted tiene o no tiene que solicitar? Esa información la va a dar el certificado de informaciones previas que usted debe solicitar a la municipalidad, porque tal como lo comentó mi compañero Amador, este documento es una especie de radiografía o escáner de su terreno. Y es por eso que no es tan sencillo hacer un listado general con respecto a las áreas de riesgo y protección. Se puede hacer un listado general, que es lo que mencionamos recién, que está regido por la UC, porque ni siquiera lo elaboramos nosotros. Es importante que entiendan eso también, porque veo que quizás no se comprende muy bien que la norma la elaboró el ministerio y nosotros estamos mandatados a cumplir esa norma. No la elaboramos nosotros, y tampoco decidimos qué ponemos, qué sacamos, qué obviamos, qué omitimos, lamentablemente. Nosotros debemos seguir lo que indica la norma que ni siquiera elaboramos como municipio. ¿Ya? Entonces, en el certificado de informaciones previas, en la página 2 puntualmente, porque este certificado consta de dos partes. Un formato tipo que elaboró el ministerio también, que es igual para todos los terrenos, con los puntos me refiero a la ubicación, el rol, ¿ya? Y ahí obviamente se llena diferente de acuerdo al terreno, ¿ya? Pero es un formato tipo que tiene 3 páginas, ¿ya? Y aparte viene un anexo, que ese lo elabora el municipio en base a el plan regulador metropolitano. Básicamente se saca el artículo que está ahí y se pone detalladamente, particularmente para su caso, para que usted no tenga que leer toda la ordenanza ni buscarlo, sino que aparece directamente en el anexo de ese certificado. No sé si me explico. Y en la página 2 del formato tipo, de las primeras 3 páginas, de la 2, usted puede encontrar en la parte superior, dice áreas de riesgo, áreas de protección, y ahí va a salir si usted cuenta o no cuenta. La Aurora, como les indicamos y les mostramos en el plano, o va a contar con área de protección ecológica o con área de protección prioritaria, y ahí va a depender mucho del caso si va a tener riesgo o no va a tener riesgo. Hay terrenos que no tienen riesgo y hay otros que sí, que van a tener quebrada o van a tener remoción en masa o van a tener los dos. Entonces, ¿cómo usted sabe? Solicitando el CIP o certificado de informaciones previas. Es importante que sepa que este tiene un valor aproximado de 13.000 pesos y tiene un plazo de entrega de 15 días. Se solicita de manera presencial, llenando un formulario con sus datos, y lo más importante es que ustedes tengan el rol de la propiedad.
Bueno, yo sé que cuando dijimos de manera presencial, eso no fue ya. Igual les voy a contar, no sé, como primicia, no les puedo asegurar, pero como dirección de obra estamos avanzando ahí en una licitación para ver si es que podemos implementar la DOMS digital. ¿Ya? Eso, yo pretendo que si todo sale bien, por eso es una primicia, no se lo estoy asegurando porque depende de un proceso que no sé cómo me va a ir, yo quiero que me vaya bien, eso permitiría sacar certificado en línea, de número, etcétera, y con pago en línea. Eso pretendo, como dirección de obra, que ojalá entregue en vigencia en marzo o abril. Eso, esa es la idea, porque hay un proceso de licitación. Con respecto al certificado de informaciones previas, cuando lo solicite, como tiene un tiempo de elaboración, le solicito que el mismo día que lo haga, pueda pedir quizá una hora con un arquitecto, ¿ya? Porque eso se permite, ¿ya? Entonces cuando se lo entregue, ahí usted puede, los arquitectos acá, nosotros, bueno, en general, nos damos el tiempo de explicar caso a caso. Yo lo hice, ya lo pedí, todo, pedí hora con un arquitecto, pero estaba en tu país, se procedía. No sí. me dieron hora, yo me vine. Y en el informe previo, yo dice que antes de presentar, yo soy bien simple, ¿no? Antes de presentar su permiso, su solicitud de edificación, usted debe acompañar, atendido los antecedentes, con certificado emitido por. A mí me encantaría, porque eso también es claro. Sí. ¿Te fijas? Eso es lo que yo no tengo. Ahora tú me dices, claro, se me remite el artículo, voy a buscar la ley, voy a ver el artículo, pero eso ya, te fijas, está un poco, porque lo costaría la poner abajo. Usted, antes de presentar su permiso, debe presentar un certificado de identificación tal. Sí. Porque lo otro lo hace el arquitecto. Es que el arquitecto, sí, porque se supone que el reglamento regular es sacar un certificado y con ese certificado cotizar a un arquitecto para que el arquitecto, cuando pueda evaluar su caso, tenga esa radiografía, porque él la va a entender. Esa es la finalidad del certificado. Yo entiendo que por eso hacemos estas capacitaciones, porque siempre es bueno, si bien entender el contexto general de cómo es el proceso. Si bien las personas que quizás no son arquitectos, no son del área, no lo van a poder realizar, pero sí entender, porque es bueno siempre entender lo que uno está contratando, el servicio que está realizando, como en todo un proceso. Tengo una consulta, yo creo que ya, es cortita. ¿Hay alguna manera de que trabajemos en conjunto un plan de regularización junto con el MIMBU para desafectar toda el área de la reserva como zona de protección prioritaria? En ese entendido, no podemos nosotros como dirección de obra ser parte, porque la ley nos manda a ser parte de procesos de proyectos particulares. Lo que nosotros sí hacemos es estos tipos de capacitaciones generales. Nosotros como dirección de obra no podemos ser parte de una situación particular. Inclusive, por ejemplo, por lo mismo también la dirección de obra es independiente del municipio. Cuando hablamos del municipio, ¿por qué? Porque la dirección de obra está supermandada por ley, supervigilar estos instrumentos de planificación, y por lo mismo también la dirección de obra no es un cargo de confianza de la alcaldía, por decirlo así, ¿ya? Sin perjuicio que a veces podemos ser puentes, ¿ya? Eso sí podemos hacer, consultas a través de la dirección de obra, y nosotros nos derivamos a través de un oficio de nosotros la consulta al mismo. Sí, puentes sí, ¿ya? Y eso quizás también a veces ayuda, ¿ya? Porque hasta el momento va a ser la gestión que más va a demorar. Por ejemplo, yo he tramitado IFC en el MIMBU y en el SAC. En el MIMBU se demoran por lo menos 8 o 10 meses. Sí. Entonces también quiero transparentar a algunos vecinos que me han pedido si puedo regularizar sus casas. Yo les he dicho, escucha, no les puedo asegurar que voy a obtener el IFC favorable del MIMBU, porque hasta el momento no se ha gestionado ninguno en la municipalidad. Entonces, no, porque nosotros no gestionamos eso, nosotros supervigilamos la norma. Hasta el momento no se ha presentado ningún aprobado por el MIMBU. Sí, entonces, por eso. Pero somos conscientes, por eso también explicamos en un principio que estos procesos, en virtud de los comentarios de los mismos arquitectos usuarios, que los procesos en los otros organismos están muy lentos, ¿ya? Por lo mismo también estamos tratando de hacer estas capacitaciones para que iniciemos estos procesos lo antes posible, porque va a ser lento, eso no. Buenas tardes. ¿El certificado de informes previos tiene vencimiento? No.
A ver, no tiene vencimiento en el caso de que se modifique el instrumento de planificación. ¿Ya? Cuando en la primera página, hay el ítem, el tercer ítem, me parece, dice instrumento de planificación que está aplicado o la fuente con la que se hizo este certificado, ¿ya? Y tiene el año de que entró en vigencia. Y en el caso de que el plan regulador metropolitano se modifique y se actualice, ahí sí su certificado tiene un vence. Sí. En el caso de la promoción de masas, acá hay 300 vecinos que están... Sí, aproximadamente son como 300 predios los que cubren. No